Lucas 2 del 1 al 20 y no quiero pasar la oportunidad de darle gracias a Dios porque hayan dispuesto su corazón para estar aquí esta mañana y con sus hermanos, con los hermanos, con nuestros hermanos, eh, leyendo la palabra y aprendiendo y admirándonos de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer los versículos 1 al 20 de corrido y terminando oramos. ¿Estamos todos? Bien, dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que puede traer a nuestros corazones el asombro, Señor, de la gloria de Cristo. Es tu palabra, Padre, la que trae a nuestros corazones, Señor, ese enfoque de qué se trata la Navidad, Señor. Y fue por tu palabra, Señor, que nuestros corazones hoy tienen un verdadero gozo, un gozo que no se deriva de lo que el mundo celebra o en cómo el mundo se mueve, Señor, rampante, Señor, y hacia la destrucción, Señor, sino el gozo verdadero que nuestro corazón ha sido hallado por Cristo y ha tenido paz, Señor. Ha encontrado paz, Señor, nuestra alma. Gracias. Bendice, Señor, tu palabra y háblanos, por favor, esta mañana. Dame gracias, Señor, te lo pido. Y habla en este salón, Señor. Habla a cada corazón, habla a tu iglesia, Señor. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén y amén. Bien, yo creo que todos conocemos este pasaje que acabamos de leer. No vamos a tocar de manera exhaustiva todos los detalles en torno al nacimiento de Jesús. Pero yo quiero invitarles que junto con lo que vamos a ver esta mañana en Lucas, ustedes puedan en su casa leer esta noche Mateo. ¿Qué tal de Mateo del capítulo 1 del 18 hasta el 2:12? Yo no sé si usted tiene esa costumbre de abrir la Biblia en casa y decir: vamos a leer la palabra. Usted puede leer esta porción y completar o complementar de una manera para tener un panorama más amplio de lo que estamos viendo. Yo solamente quiero mencionar algunos aspectos de Mateo hoy, pero nuestra enseñanza está centrada en Lucas 2. Y fíjense que Lucas escribe acerca del nacimiento de Jesús y lo hace de una manera muy directa, no agrega adornos, ¿no? Pero nos da de manera detallada acontecimientos de esta primera Navidad. Todos los días nacen niños, ¿no?
todos los días. Pero este nacimiento que vemos aquí partiría la historia para siempre. Esta historia tiene lugar en una pequeña aldea, en una noche, pero no como cualquier otra noche. Esta noche sería la noche en la que nacería el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Mesías tan esperado de Israel, el Salvador del mundo se encarnaría, el Creador del mundo entraría en la sociedad humana. Esta historia nos habla en su primer parte de cómo dos jóvenes esposos, estando lejos de su familia, estando lejos de sus amigos, en la forma más primitiva, llevan a cabo el edicto de Augusto César y cómo esta muchacha da a luz un hijo. Cómo sin trompetas celestiales, ¿no? De la manera más humilde, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Verbo encarnado, nació en un pesebre y pasó de la eternidad al tiempo y espacio. Esa historia ha hecho que el mundo hoy celebre de múltiples formas este acontecimiento. Pero todas ellas, o en la mayoría de las veces, sin un sentido verdadero de lo que es la Navidad. Para muchos es solo un tiempo en el que se pueden comprar más cosas. Yo no encontraba lugar en Costco. Yo no sé si ustedes fueron estos días, pero no había lugar en Costco. Imposible. ¿Sí? No estoy diciendo que haya algo malo con comprar cosas. El punto es cuando se centra todo en esto y se pierde el sentido verdadero de la Navidad. ¿Sí? Para nosotros debe ser el momento de apagar y silenciar todas esas voces de este mundo materialista y sin sentido, y entonces centrar nuestra adoración en que el Verbo se hizo carne. Déjame leerte una frase del teólogo Martín Lutero, y dice: cuando me dicen que Dios se convirtió en hombre, puedo aceptar la idea, pero simplemente no entiendo qué significa. Porque ¿qué hombre, si se le deja sus impulsos naturales, si fuera Dios, se habría humillado a yacer en el comedero de un burro o colgar en una cruz? Dios echó en Cristo las iniquidades de todos nosotros. Esto es lo que logró la inefable e infinita misericordia de Dios, que la escasa capacidad del corazón no puede entender y menos pronunciar. Esa profundidad incomprensible y ese ardiente celo del amor de Dios por nosotros. ¿Quién puede declarar suficientemente esta extraordinaria y gran bondad de Dios? Y cierra su cita. Lo que veremos esta mañana es cómo Lucas nos muestra la soberanía de Dios y cómo Él orquestó y organizó todos los elementos en la historia para que la promesa del Antiguo Testamento dada por el profeta Miqueas de que Jesús nacería en Belén se llevase a cabo tal y como Él lo determinó. Y es que se requería que Dios interviniese porque de manera natural José y María no hubieran venido a Belén. Ellos estaban en Nazaret. Lucas 2:1, vea su Biblia, comienza diciéndonos: aconteció en aquellos días. ¿Y a qué día se refiere? Si me ayudan ahí con la proyección. Sí. Habla de los días de Herodes. De hecho, usted puede ver el capítulo 1 y 5. Habla de los días de Herodes. ¿Sí? Herodes era el rey de Judea, conocido como Herodes el Grande. ¿Sí? Él estaba al final de un terrible reinado. Étnicamente él no era israelita, era de Edom, era domita. ¿Sí? Él fue conocido por sus espectaculares programas de construcción, pero también por sus asuntos polémicos en la sociedad y más aún por su crueldad paranoica, que incluso lo llevó a realizar muchas ejecuciones, inclusive a su familia. Mató a 3 de sus hijos. Bueno, en este tiempo, César Augusto emitió un decreto en todo el imperio a fin de que se realizara un censo de todos. César Augusto fue el fundador del imperio romano. Podríamos decir de una manera que César Augusto es la persona más importante en la historia romana. Augusto nació con el nombre original de Cayo Octavio. Él era sobrino nieto de Julio César. ¿Qué pasa? La hermana de Julio César, llamada Julia, tuvo una hija que se llamó Atia y ella fue la mamá de Cayo Octavio. ¿Sí?
quien más adelante es conocido como Augusto César. ¿Y cómo fue que él llegó a tener ese nombre? Bueno, Julio César, que como dije era el tío abuelo de Cayo Octavio, lo tenía en gran estima, le daba elogios, le daba obsequios. Pero un día Julio César fue traicionado y asesinado. ¿Sí? Tras su muerte encontraron que el nombre de Cayo Octavio se hallaba en el testamento de él, dejándole como heredero. Y cuando Octavio supo esto, astutamente cambió su nombre a Cayo Julio César Octavio. Y posteriormente, en el año 27, él fue nombrado por el Senado romano con el título de Augusto, que Augusto quiere decir majestuoso, sublime, altamente referenciado. Y César significa emperador. De modo que su nombre, Augusto César, significa majestuoso emperador. ¿Sí? En ese año, en el 27 antes de Cristo, comenzó su reinado y después, en el 14 después de Cristo, comenzó a reinar su hijo Tiberius. ¿Sí? Pero Augusto César fue el emperador mientras Jesús fue niño. 4 décadas duró su gobierno. Ahora la gente a él lo tenía por un Dios, lo tenía por un rey divino. Era sumamente reverenciado. ¿Por qué? Porque hizo cosas importantes para el imperio. Él fue constructor. Muchas de las eh, calles fueron puestas por él, ¿no? De hecho, él jactanciosamente se dice que cuando él murió, él dijo que recibió una Roma de ladrillo y entregó una Roma de mármol. Fomentó el arte, la lectura, llegó a convertir en un crimen el adulterio, por ejemplo. De hecho, un dato interesante como cristianos es que cuando él regresaba de sus hazañas, se anunciaban sus hechos como las buenas nuevas, evangelion, de donde proviene la palabra evangelio. ¿Sí? Antes de que se conociera la palabra evangelio, ya se usaba de esta forma para anunciar buenas nuevas. Augusto también fue llamado rey benévolo e incluso padre de su pueblo. De hecho, hay un término que se llama princeps, que quiere decir primer ciudadano. Sin embargo, con todos estos logros y todos estos reconocimientos, Augusto era un hombre pagano que adoraba a dioses. Él permitió que las personas pudieran seguir sus costumbres religiosas en el imperio siempre y cuando no cruzaran espadas con el imperio de Roma. Fue conocido por su buena administración, su buen trato hacia sus súbditos, controlaba de una manera formidable su ejército. ¿Sí? Y debido a ello, bueno, él se rodeó de muy buenos generales. ¿Sí? Sus fuerzas militares crecieron grandemente y eso le proveyó a él grandes victorias en sus batallas. De hecho, las naciones a su alrededor le tenían miedo a Augusto César. ¿Por qué? Porque las había conquistado a todas. ¿Sí? Él estableció lo que se conoció como la etapa de la Pax Romana. ¿Sí? Fue una etapa de 200 años donde hubo paz, hubo calma, pero eso fue obtenido en base de la fuerza. Él subyugó todas las demás naciones, los hizo vasallos. ¿Sí? La gente en el Imperio Romano lo reverenciaba, pero las naciones le tenían terror. Cuando él daba una orden, se obedecía al momento. Y es en uno de esos edictos que Lucas centra su historia. Edicto promulgado, el de un censo. Él quería que el censo se convirtiese en el primero de una etapa regular de censos posteriores y con ello una recaudación de impuestos, de donde nosotros obtenemos el SAT, ¿no? Probablemente, ¿no? El versículo 2 dice que este censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Y este es otro anclaje histórico, hermanos, donde vemos que todos los acontecimientos que da Lucas son reales, son comprobables, son historias verificables. ¿Sí? Ahora, volviendo a Augusto, trata de imaginarte esto. Estamos delante del emperador más poderoso, una orden estableciendo un censo que sí o sí debía ser acatado por todos. Y en el otro lado de la historia, como si movieras una cámara, ¿sí? Tenemos a José y a María, dos personas comunes, sencillas e indefensas.
Por encima del orgullo de este emperador que se creía soberano, ¿sí? Era Dios quien estaba en realidad llevando a cabo sus planes. Era Dios. ¿Cuáles eran esos planes? Que Jesús debía de nacer en Belén. Dios dispuso de manera providencial que todo esto sucediera y que su hijo naciese ahí, donde el Antiguo Testamento predijo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nosotros leemos una profecía dada 650 años antes. ¿Se escucha bien, correcto? No voy a cambiar ahorita, vamos a seguir. Versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña y entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Belén significa casa de pan. Jesús es el pan del cielo que descendió, el pan de vida. Y escucha, hermano, aunque Belén era una aldea pequeña, una aldea insignificante para estar entre las familias de Judá, como acabamos de leer, Dios dijo que de ella le saldría a Dios el gobernante de Israel. Esto nos habla, por un lado, hermanos, de la asombrosa soberanía de Dios. El edicto de Augusto César era solamente parte de la voluntad de Dios para que José y María llegasen ¿dónde? A Belén, a Belén. De manera que nuestro Dios está por encima de cualquier rey, nuestro Dios está por encima de cualquier gobierno, nuestro Dios está por encima de cualquier situación. Él utiliza cada circunstancia, cada situación para llevar a cabo sus propósitos. Augusto no era más que un instrumento de Dios. Él creía que tenía todo el poder, igual que los gobernantes hoy en día, ¿sí o no? Cuando es Dios en realidad quien orquesta todo lo que sucede en este mundo y Él da las órdenes reales. ¿Y sabes qué? Estas siempre se cumplen. Nuestro Dios es el único rey soberano que reina en todo y sobre todo. Y si Él dijo a Belén, de ti me saldrá el gobernante de Israel, ¿qué cree que iba a pasar? Exactamente eso. ¿Sí? Cristo nació en Belén. Al igual que en el pasado, Dios utilizó gobernantes como en Esdras 7, que utilizó a Artajerjes, o en Isaías 45, que utilizó a Ciro. Él llevó a cabo su voluntad utilizando a Augusto para hacer venir a José y a María a Belén, el lugar que designó para que el Señor naciera. Eso quiere decir que tú y yo debemos de estar tranquilos, hermanos. Y como dijo un maestro de la palabra, nuestra confianza en el futuro descansa en nuestra confianza en el Dios que controla la historia. Nuestra confianza descansa en el Dios que controla la historia. Para Él no hay nada difícil, nada se sale de sus manos, nada se sale de sus propósitos. Por el otro lado, la profecía de Miqueas nos habla de la preexistencia de Cristo. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios le dice a Belén que de ella saldría este gobernante eterno. Y tus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Fíjese, David es el único rey que salió de Belén. Pero Miqueas no puede estarse refiriendo a David. ¿Por qué? Porque David ya ha muerto. No está hablando de él. No puede estar haciendo referencia a él. ¿A quién está apuntando? A Jesús, el eterno, el Mesías. Belén sería testigo del nacimiento del Mesías esperado, Jesucristo, el Dios eterno. Juan en su evangelio, en capítulo 8, versículo 58, le dijo a los oyentes: de cierto os digo, antes que fuese Abraham, ¿qué? Yo soy. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El verbo de Dios siempre ha sido, como nos dice Juan, ¿sí? Se encarnó para dar cumplimiento a la profecía de Miqueas. Juan 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Dios dirigió soberanamente a esta pareja a donde tenían que ir para que la profecía de Miqueas se cumpliese. Vamos al versículo 3 al 6. Dice, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Han existido muchas preguntas. ¿Por qué María tenía que hacer ese largo viaje cuando solamente pudo haber ido José y ser censado solamente José por pertenecer a la casa de David? María tenía un embarazo muy adelantado, hermanos. Estaba a punto de dar a luz. Y aunque el viaje de Nazaret a Belén era corto en cierta manera, debido a las condiciones de María, era un viaje extenuante. Ustedes imagínense, ¿no? Estamos hablando de 120, 130 kilómetros en un camino montañoso. Pero hay algunas respuestas quizá personales que nos pueden ayudar a entender más esto. Y traten de imaginar lo difícil que sería quedarse ella en Nazaret, donde corrían chismes como corre el agua acerca de su embarazo, ¿no? Un embarazo que humanamente podía parecer algo imposible, ¿no? Más bien es imposible, pero para ellos no podían explicarlo, ¿no? Sí. Ella estaba por dar a luz. Ahora, seguramente también puede ser otra razón. Jesús no quería perderse el nacimiento del Hijo de Dios. A él se le había hablado en Mateo 1:20 al 21 que María había concebido del Espíritu Santo. Él no quería perderse ese nacimiento, posiblemente. ¿Sí? Posiblemente la razón también, María y José son judíos devotos. ¿Sí? Ellos saben que Jesús, que el Mesías debe nacer en David. Ahora, no quiero pasar, no puedo ahondar ahorita, pero tanto la genealogía de José como la genealogía de María apuntan hacia David, ambas. ¿Sí? Con gusto podemos platicar, es algo muy precioso, ¿sí? En ambas genealogías. ¿Sí? Entonces, ellos eran devotos y sabían que que Jesús debía de nacer en la ciudad de David. ¿Sí? Se dispusieron para cumplir el propósito de Dios. Tú puedes ver la obediencia de ellos a los planes de Dios, ¿sí? A pesar de las dificultades. José y María decidieron viajar juntos. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Ustedes pueden imaginarse lo difícil que debió haber sido para ella emprender este largo viaje estando embarazada? ¿Qué piensan, hermanas? Embarazada, a punto de dar a luz, sin carro, sin Uber, ¿no? Sin suburcabos, ¿no? Este viaje tan largo, ¿sí? La gente entonces viajaba ahí a pie, ¿sí? Con animales, ¿sí? Y este viaje tomaba regularmente de 4 a 6 días bajo temperaturas muy extremas, un calor excesivo en el día y una fría noche. Las temperaturas bajaban en la noche. Ellos posiblemente viajaron en burro, pero sin amortiguadores, ¿no? Imagínense, muy cansado, debió haber sido muy cansado para ella este viaje. ¿Sí? Ella había dispuesto su vida a cumplir los propósitos de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando ella le fue anunciado por el ángel Gabriel que concebiría del Espíritu Santo? ¿Cuál fue su respuesta? Ahí en el 1:38. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, en el viaje a Belén, a pesar de la condición en la que se encuentran de su embarazo, ella decide obedecer la voluntad de Dios para ir. ¿Sí? Ahora, posiblemente fue un camino de llanto, no solamente por la situación que está experimentando a través de todos estos chismes y todo lo que está corriendo en ella y la presión que tiene, pero también la presión del viaje, posiblemente un viaje doloroso. ¿Sí? Ahora, la palabra no dice en ningún momento que ella se quejó, ¿eh? Al contrario, vemos una actitud de gratitud, una actitud de alabanza. Ustedes pueden ver el Magnificat ahí en el capítulo 1. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no siempre estamos dispuestos y agradecidos, ¿no? Cuando las situaciones no son como queremos, ¿sí o no? Muchas veces no estamos dispuestos, no estamos agradecidos por las situaciones que enfrentamos. Bueno, tú y yo debemos confiar que los planes y propósitos del Señor son perfectos. Este plan incluía
el nacimiento del perfecto Hijo de Dios encarnado en esta tierra. Versículos 6 y 7 dice, y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nada más una pequeña nota, aquí dice primogénito, y si no me equivoco es la palabra prototocos. Habla de Jesús fue el primogénito, ¿estamos de acuerdo? Pero María tuvo después más hijos, ¿ok? Y hay múltiples citas de esto. ¿Sí? Pero aquí vemos que Lucas va directo vean, o sea, va directo en su narración al evento más precioso de la historia. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Como se acostumbraba, María envuelve al bebé en pañales, le acuesta en el pesebre, lo cual sería la señal dada a los pastores en el versículo 12 acerca del niño que estarían buscando. ¿Sí? Cuando Jesús nace, es envuelto en estos pañales que básicamente eran tramos de tela recta con los cuales mantenían fijas las extremidades del niño para que no se fuese a lastimar. ¿Sí? Se hacía también porque se creía que al mantenerlo firme ellos crecían fuertes, ¿no? Pero es paradójico cómo pensar cómo el creador de los cielos y de la tierra está en completa dependencia ahora de su madre. El protector de Israel tuvo que crecer en el vientre de María y ser protegido. Y después nacer y seguir siendo cuidado. Aquel del cual el Salmo 50 dice hipotéticamente, si yo tuviera hambre, dice el Señor, todo lo que está en los collados es mío. Si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti. Pero aquel que es creador y dueño y soberano de todo, debe ser alimentado, hermanos. Y todo esto para identificarse con nosotros en nuestro lugar. ¿Es que hay más amor que este, hermanos? Vamos al texto y Lucas nos dice, o más bien no nos dice cuánto tiempo estuvieron en Belén, no nos dice si ya tuvo lugar el censo, si no ha sucedido, no nos dice más. ¿Sí? Lo que sí nos dice es dónde no fue que entraron. ¿A dónde no entraron? Al mesón, ¿no? Este mesón no es como el mesón que habla la parábola del buen samaritano, aquel lugar como donde pueden hospedarse. Este mesón es más bien un albergue. ¿Sí? Aquí no hay lugar para ellos. ¿Sí? Y eso se debe posiblemente a que mucha gente había regresado a su lugar de origen, llegaron antes que ellos, pero escucha, aún en este evento, tú puedes ver la soberanía de Dios. Quizá fue muy tarde para José y para María. Quizá se les hizo tarde para encontrar un lugar donde dormir, pero fue el momento exacto para Dios. El apóstol Pablo habla acerca de la exactitud del cumplimiento del tiempo, en el capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta palabra cumplimiento proviene del griego pleroma, ¿sí? Del cual nosotros pues no tenemos una palabra equivalente, ¿sí? Pero se puede traducir como rellenar, como plenitud. Pero esto no es como cuando hay un vaso lleno, ¿sí? Habla más bien de una plenitud que llega a un punto donde está tan atiborrado, hermanos, que estalla. Jesús vino al mundo en el tiempo exacto, donde no cupo ni un solo segundo más. En otras palabras, Dios orquestó las condiciones exactas de la historia, tanto en la escala religiosa, tanto en la escala cultural como política, para que el cumplimiento de Dios tuviese lugar. Donde no entraba ni un segundo más en el tiempo, donde estaba repleto el tiempo del propósito de Dios, fue entonces cuando este niño precioso y hermoso nació en Belén. ¿Cómo es que el Hijo de Dios escoge nacer en una pequeña aldea, dejando toda su gloria? Mientras Augusto vivía en un palacio en Roma lleno de lujos, el Rey de Reyes y Señor de Señores escoge nacer en Belén. Amados, él pudo haber nacido en Roma, en el centro mismo del imperio, el mundo conocido, rodeado de lujo y esplendor. Si hubiera nombrado a alguien escoger el lugar donde
nacería Jesús, ¿dónde hubiera escogido esa persona que naciese? En Roma, ¿no? En el lugar más espléndido, ¿sí? En el centro del mundo conocido. Bueno, Dios no piensa como piensa el hombre. Al Dios escoger a Belén como el lugar para que su hijo naciese, demostraba lo absurdo y de la arrogancia del ser humano, ¿sí? Porque Dios no necesita las grandezas del mundo. Dios no necesita lo glorioso del mundo, ¿sí? Él es el Dios de gloria, hermanos. Ahora Dios no solamente escoge nacer en una pequeña aldea, sino que además escoge nacer en un comedero de animales, un pesebre. Que no era como lo dibujan los cuadros, ¿eh? Un lugar así bien bonito, con animalitos y brillo y los pajaritos. No, no es así, ¿sí? Era más como una cueva escondida en una de las laderas de una colina, ¿sí? Las paredes se usaban como protección para resguardar a los animales. Mis amados, fue allí donde nació el Salvador, el Rey de Gloria. Ese pesebre es la muestra fehaciente, hermanos, de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ese pesebre lo que hace es quitarle todo el orgullo al ser humano y mostrarle que solo Dios puede dar la salvación. Jesús, hermanos, la segunda persona de la Trinidad, nació en la condición más humilde, en un lugar sucio y apestoso, y no había lugar para él. Lo mismo pasa hoy en día. En muchos no hay lugar para Cristo en sus vidas. Su nacimiento revela que su vida y su muerte tendrían la marca de humildad que nos habla Filipenses 2, que dice que Dios se despojó de su gloria y se hizo hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. El propósito de ese hermoso niño fue morir en una cruz por pecadores como tú y como yo. Un himno dice: de los palacios de marfil a un mundo lleno de dolor, tan solo su grande y eterno amor hizo a mi Salvador venir. Pero Lucas tiene algo más que contarnos. Si bien hubo trompetas en aquel pesebre, sino un silencio pasmoso, ¿sí? En esa noche, antes de la llegada del bebé. En esa segunda sección vemos la adoración del nacimiento del Salvador. Versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. O sea, cerca, en la misma región, cerca de 1,5 kilómetros donde tuvo lugar el nacimiento de Cristo, se halla este grupo de pastores haciendo lo que hacían, cuidar ovejas. Para ellos esta noche no tendría no tendría nada en especial. Sin embargo, no iba a ser cualquier noche. El Salvador había nacido. Había nacido. Ahora, ser pastor en los tiempos de Jesús no era algo muy popular, no era bien visto, se consideraban como inferiores, como poca cosa, poco confiables. Eran personas ignorantes, no eran personas letradas. Las ovejas requieren mucho cuidado, por lo tanto los pastores tenían que trabajar 7 días a la semana y por lo tanto no podían asistir a una sinagoga, por lo tanto eran considerados ¿qué? Impuros. Eran considerados impuros y eran considerados como personas que estaban constantemente violando la ley. ¿Sí? Ahora, de ninguna manera nos está diciendo que es algo ilegal ser pastor. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de personas que fueron pastores: Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, David. Nuestro mismo Señor Jesús habla de Él mismo como pastor de su pueblo. En Mateo 2:6 menciona acerca de la misma profecía de Miqueas y dice, ¿lo tenemos ahí? Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Esto habla del trabajo, del oficio de Jesús. ¿Sí? En Juan 10 hablamos hace poco de ello y él habla de sí mismo como el buen pastor. ¿Sí? Ahora, una vez más, así como Dios quiso que personas sencillas como fue José y María, ¿sí?, que eran considerados como personas inferiores, ¿sí?, en la historia de los pastores, de la misma manera, Dios no usó grandes líderes religiosos, ¿sí? No usó al mismo Augusto César en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos deja ver que Dios no ve las cosas como las ve el mundo. Él usa personas sin valor.
Él usa personas como tú y como yo para darles valor. Y en ellos cumplir sus propósitos y en ellos obtener gloria. Escucha cómo lo dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente en 1 Corintios 1:28. Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo. ¿Cuántos son despreciados por el mundo aquí? Bueno, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Ahora bien, los judíos, al menos los devotos, tenían claro que el Mesías debía nacer en Belén, ¿correcto? Eso fue lo que vimos en Miqueas. Pero el profeta también dice algo más tocante a esos pastores. La profecía avisaba que su llegada sería anunciada en lo que se llamó la torre del rebaño. Sí. Esta torre era conocida como Migdal Eder. Eso está ahí en Miqueas capítulo 4, versículo 8, o sea, un capítulo atrás de la profecía que vimos. Sí. Dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Sí. Bueno, los grandes apacentaderos solían erigir torres, ¿sí?, de madera para vigilar los rebaños. Pero aquí hay una cuestión muy importante, y es esta. Según los estudiosos, en en la tradición judía, ¿sí?, se dice que estos pastores se dedicaban a cuidar y vigilar las ovejas, pero los rebaños que estos pastores cuidaban, ¿sí?, no eran los rebaños regulares que se conocían, sino que eran aquellos que se preparaban y se separaban para los sacrificios en el templo. ¿Sí? Es decir, estos apacentadores, estos pastores, se cree que se encontraban no en las colinas, sino en el camino que lleva a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, una persona que iba a presentar sacrificios a Jerusalén, ¿qué era lo que hacía? Pasaba y tomaba una de estas ovejas, ¿sí?, para sacrificarla. Entonces podría ser que las ovejas que cuidaban estos pastores, bueno, tuvieran ese propósito, lo cual es muy significativo, hermanos, ¿sí? Porque sabemos que los animales que se requerían para el sacrificio, ¿cómo debían de ser? Sin puros, sin mancha. ¿Y esto a quién apunta? A Cristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Así que a estos pastores se les había dado la obligación de cuidar a las ovejas para el sacrificio. ¿Sí? Y es a ellos a los que se les da el anunciamiento del niño, del cual Juan iba a decir, y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nuevamente, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. Ahora, al igual que a María y a José, Dios envió un ángel para llevar este mensaje. Versículo 9, mira tu Biblia. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mientras Augusto César y Herodes dormían plácidamente en sus palacios, esta noticia impresionante, trascendente y hermosa le estaba siendo dada a gente sencilla. Gente sencilla. Ellos son rodeados de la gloria del Señor y tuvieron gran temor. Es decir, la gloria de Dios manifiesta su presencia, hermanos. ¿Sí? Debido al pecado y a la idolatría del pueblo de Israel, la gloria de Dios no estuvo por siglos. 400 años, hermanos. ¿Sí? 400 años. Ezequiel nos habla, nos dice cómo la gloria de Dios se había ido de Israel, producto de la idolatría del pueblo. ¿Sí? Se fue de una manera escalonada o gradual. Primero dice que se elevó en el lugar santísimo encima de las alas del querubín, el profeta Ezequiel. ¿Sí? Después en el umbral de la puerta. En el capítulo 10 del versículo 18 y 19 dice que la gloria de Israel se movió a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y estaba por encima sobre ellos. Y después en el capítulo 11, versículo 23, dice que la gloria se elevó en medio de ellos, de la ciudad, y se puso sobre el monte, ya estaba sobre el monte que está en el oriente de la ciudad. ¿Y qué pasó ahí? Se fue. Por 400 años la gloria de Dios no estuvo.
Entonces llega el poderoso Hijo de Dios y el Nuevo Testamento empieza hablando de la gloria de Dios a través del nacimiento de Cristo. No había gloria y ahora la gloria de Dios llena el lugar. Y de modo entendible, obviamente esto causó temor en los pastores. Versículo 10, mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Difícil no tener temor ante tal anunciamiento. Pero el ángel les dice que les ha traído buenas nuevas. Estas buenas nuevas no son como las de Augusto César, ¿sí? No son el anunciamiento de alguna victoria militar. Son las buenas noticias que producen verdadero gozo en el alma. El Salvador vino a obtener la victoria en la cruz, pagando por nosotros para llevarnos con Él, hermanos. Esa noche fue interrumpida por la gloria de Dios, así como nuestra vida en tinieblas fue interrumpida por la gloria del Salvador. Segunda de Corintios 4:6, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Solo Dios puede dar vida espiritual, y lo hace por medio del evangelio, dando vida al que está muerto, resplandeciendo en su corazón, para que por primera vez pueda ver la gloria de Cristo. Estas buenas nuevas son las mismas que nosotros podemos y debemos anunciar a un mundo que está en tinieblas, que no conoce a Jesús. Hermanos, Navidad es un tiempo perfecto para predicar el evangelio, porque la gente, por la misma festividad, es más sensible, hermanos. Solo el evangelio de Dios tiene el poder, al ser predicado, de salvar personas, que la gente pueda reconocer su necesidad, que sus pecados sean perdonados, y entonces tener un gozo verdadero al saber que su culpa es quitada, lavada. ¿Hay alguna cosa que pueda proveer más gozo en el corazón del ser humano que saber que ha sido perdonado por su pecado? En el sentido verdadero, hermanos, celebrar Navidad es el gozo de saber que Cristo ha traído las buenas nuevas. No a los pastores únicamente, no a José y a María, sino a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. A los pastores se les dieron señales con las cuales identificarían a Jesús, que serían diferentes a otros niños. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Bueno, envolver a un niño en pañales era algo normal, ¿estamos de acuerdo? Pero no un niño en un pesebre. No un niño en un pesebre. ¿Sí? Con esa señal lo reconocerían fácilmente. Ahora, el ángel, dense cuenta que no da el nombre el nombre terrenal del niño, pero sí da un triple nombramiento de sus títulos. ¿Cuáles son? Salvador, Cristo, Señor. Salvador, Cristo y Señor. En el original se lee: os ha nacido hoy un Salvador, Cristo, Señor. Nosotros sabemos, ¿están despiertos? Que cuando el ángel del Señor se le apareció a José, le dijo el nombre que le debería poner a ese niño. Y ese nombre describía la misión con la cual él vino. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta era la misión de Jesús: salvar a su pueblo de sus pecados. Esta debe ser una fuente de gozo abundante para nosotros, porque nos habla de la seguridad del propósito con el cual fue enviado Jesús a este mundo. Sí, no habla de que quizás salvará a su pueblo. ¿Te das cuenta? Dice: porque Él salvará. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Él salvará a su pueblo, sí o sí. Salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a todo aquel que cree.
aquel que reconoce la culpa delante del Dios tres veces santo. Él no vino a salvar a gente que tenía un simple sentimiento de culpa. No, 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 no. Él vino a salvar a gente con culpa real. Gente que ha violentado, que hemos violentado la ley de Dios, hermanos. Solo por medio de Cristo, por medio de su muerte sustitutiva, dando el pago en la cruz, es que Él puede salvar al pecador del infierno. Por medio del pago. Él es el Salvador. Y por eso Él tiene este primer título. Pero Él es también el Cristo, el Mesías, hermanos. El ungido, el Rey de Reyes. ¿Sí? Juan dice que cuando Él regrese, en Apocalipsis 19:16, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el Salvador, Él es el Salvador, Él es Cristo y Él es Señor. Y Señor nos habla de su divinidad. Él es el Curios. ¿Sí? La confesión más básica del cristianismo es esta: Jesús es Señor. Jesús es Señor. ¿Sí? Si alguien no confiesa que Jesús es igual a Dios, no tiene salvación. Si alguien en esta sala no cree que Jesús es Dios, no tiene salvación. Juan 8:24, Él les dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿quién es el yo soy? Dios. En vuestros pecados moriréis. Pablo en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La obra redentora testifica que Dios mismo vino a salvarnos. Él vino a rescatarnos de nuestros pecados. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey y es nuestro Señor. Ahora, si nosotros esta Navidad perdemos de vista que la obra de redención en Cristo es nuestro gozo, hemos perdido el punto entero de la Navidad. Hemos perdido el punto entero de la Navidad, hermanos. El centro de la celebración de la Navidad es la gloria de Cristo viniendo a este mundo a salvarnos, hermanos. No digo que no disfruta de la cena, ten una linda cena, pero no pierdas el centro de la Navidad. Es Cristo. Ese fue el centro de la celebración de lo que podríamos llamar la primera Navidad. Versículo 13 y 14. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así es como luce una correcta celebración de Navidad. Los ángeles haciendo lo que siempre hacen. ¿Qué es lo que siempre hacen? Alabar a Dios de día y de noche. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Tú puedes imaginarte esto? Este despliegue de alabanza y adoración de estos seres angelicales que nunca cesa, que fueron creados por Dios. Su alabanza es continua, siempre. Job, cuando está recibiendo las preguntas de Dios y que le pregunta: ¿y dónde estabas tú? Él le dice en Job 38:7, en la Nueva Traducción Viviente: ¿dónde estabas tú mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Mira, no importa qué fila, de qué evento tú me vengas a hablar, no, no me interesa. Nada se compara con la primer fila en la que estaban estos pastores. ¿Sí? Fueron invitados a presenciar cómo se ve una alabanza y adoración verdadera desde primera fila. Una que no está centrada en el hombre, sino en Jesús, en la gloria de Dios. ¿Sí? Imagina por un momento cómo ellos son rodeados de la gloria de Dios y el mensaje de gozo por medio del ángel les es dado a ellos, diciendo que ha nacido en esta tierra el Salvador, Cristo el Señor. El amo y gobernante del universo está en esta tierra. Y entonces una
multitud incontable, innumerable de ángeles inundan esa noche alabando y repitiendo que la gloria más altísima es para Dios. Imagina todas las voces y cánticos de estos ángeles dando gloria a Dios. Fíjate, no se revela cuántos millones de ángeles estaban ahí. Tú encuentras que se habla de miríadas, ¿no? Apocalipsis 5:11 dice, y miré, también nos da otra medida, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Pero aquí no nos dice cuánto número había, hermanos. Eso quiere decir que ni siquiera había una medida para contar los ángeles que estaban esa noche ahí alabando a Dios en regocijo, estallando el cielo de alabanza a Dios, porque la segunda persona de la Trinidad que ellos conocían ahora se había encarnado, proveyendo la única salvación prometida desde la caída de Adán y Eva. Ahora se había cumplido y el Salvador de aquella promesa del protoevangelio en Génesis 3:15 y la promesa de Isaías que acaba de leer José Luis estaba delante de ellos. Sin mencionar la profecía de Miqueas, ¿no? Ellos sabían que la razón por la que el Hijo de Dios había nacido era para agradar al Padre en obediencia. Ellos conocían la Trinidad. Ellos conocen el amor eterno que el Padre ha tenido por el Hijo y el Hijo por el Padre. Pero ahora adoran sabiendo que el Hijo estaba allí para pagar por los pecados de su pueblo y salvarlos. No sé tú, pero para mí me es imposible pensar que los pastores estando ahí con esta alabanza se quedaran así. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan a los pastores así? ¿Así, dormidos como algunos que están aquí? No, claro que no, por supuesto que no. Es muy difícil pensar que ellos se quedaran cruzados de brazos mientras toda esta alabanza tiene lugar. Ahora, los ángeles saben colocar prioridades. Primero es la gloria a Dios en las alturas, ¿sí? Dios ha enviado a su Hijo e inmediatamente dice después en el versículo 13, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esta es la paz verdadera. Esta no es la pax romana, hermanos. Esta es la paz verdadera, ¿sí? Habla de la terminación de la enemistad que había entre Dios y nosotros, hermanos. Es paz de Dios para los que creen en Cristo. Es la paz de la cual el apóstol Pablo anuncia en Romanos 5:1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona a la que hemos ofendido con nuestro pecado vino a morir por nosotros en esa cruenta cruz, tomando toda la copa de la ira de Dios para restablecer la paz y salvarnos de nuestros pecados. Es Dios quien viene a nosotros a establecer su paz. No es algo que nos ganamos, no es algo que te ganas. Es su favor, hermanos, es su regalo compasivo, su buena voluntad. En el griego literal dice hombres de la buena voluntad de Dios. Dios sabía que tú y yo no teníamos ni la más mínima posibilidad de salvarnos, y solo por medio del Hijo podíamos ser salvos. ¿Y sabes por qué lo envió? ¿Y por qué vino a la cruz? Por su voluntad, como nos dice Pablo en Efesios 1:5. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que dice, el puro afecto de su voluntad, es decir, porque quiso. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermano. Tú y yo nunca podríamos haber entrado en esa posición de intimidad con el Dios eterno, 3 veces santo, por medio de nuestros propios recursos. Jamás. Cristo debía librarnos del pecado y por medio de su vida, su sacrificio, su muerte y su resurrección restablecer la paz con nosotros. Solo porque quiso hacerlo, porque nos amó. César Augusto fue reverenciado por traer paz al imperio romano por medio del temor, pero Cristo trajo una paz a nuestros corazones por medio de su sacrificio.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de su amor. La paz en el alma del hombre que sabe que ha sido perdonado. El gozo de los ángeles esa noche en que nació el Salvador fue un estallido de alabanza. Como debe de ser para nosotros una celebración en alabanza el hecho de que Cristo nació en nuestro corazón. Amén. Ahora, la fe de los pastores los llevó a ver lo que habían escuchado y hablar de lo que habían visto. Versículo 15: aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. O sea, ellos iban a regresar a ser pastores, son pastores. Sí. Ahora, trata de pensar, esos pastores dejan encargadas las ovejas y se apresuran a ver lo que se les había dicho. Esto muestra la evidencia del corazón que llega a Cristo, hermanos. ¿Qué hace el verdadero corazón que viene a Cristo? Primero, oye, ¿sí? Luego cree la verdad y viene. ¿Sí? Versículo 16: fueron a toda prisa y hallaron a María y a José. Hay una coma ahí, ¿no? Y al niño acostado en el pesebre. O sea, no estaba María y José y el niño acostados en el pesebre, ¿no? Que luego se lee así, ¿no? Está María y José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. O sea, los pastores no solamente se quedaron simplemente con el mensaje que escucharon. Ellos pusieron en acción su fe. Fueron a toda prisa a confirmar el mensaje que habían escuchado. ¿Sí? Dejar el mensaje en un mero conocimiento, como que yo ya fui esta mañana a la reunión y escuché el mensaje y lo dejo así, eso no es fe verdadera, eso fe no salva. Lo que salva es oírlo, creerlo y venir a Jesús. Esos pastores oyeron, creyeron y actuaron conforme a la verdad que habían escuchado. Y no dejaron de hablar a otros. Dice que dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Sí, o sea, la respuesta de aquellos que vienen a Cristo es que hablan a otros ¿de quién? De Cristo. Les dicen a otros acerca de las buenas nuevas. ¿Tú te recuerdas cuando hablabas de Cristo y no dejabas de predicarlo? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Algo te pasó en el camino que ya no anuncias las buenas nuevas? Hermanos, Dios ha designado salvar por medio de la locura de la predicación, hermanos, del Evangelio. La salvación es una obra soberana que solamente hace Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a toda criatura. De una manera, estos pastores fueron los primeros evangelistas, ¿se dan cuenta? ¿Cuál fue la reacción de la gente que estaba ahí? Versículo 18: y todos los que lo oyeron se maravillaron, se asombraron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas esas cosas en su corazón. O sea, ella estaba pensando si el parto no estaba presagiando el sufrimiento. Él sabía que el Mesías venía a morir. Ella lo sabía. Cuando Simeón más adelante, ahí en los versículos 32 y 34, habla de que una misma espada partiría su alma. Habla de que él había sido puesto, ¿sí?, para caída y para levantamiento de muchos en Israel, ¿sí?, y una espada traspasa tu misma alma, en el versículo 35. Ella más adelante iba a ver a su hijo muriendo y agonizando en esa cruz. Estos hombres hablaron y predicaron del Evangelio, hermanos. Las buenas nuevas son demasiado gloriosas para quedarnos callados, hermanos. Os ha nacido hoy el Salvador, Cristo el Señor.
simples hombres con el mensaje más grande, poderoso y trascendente que alguna vez ha sido dado en esta tierra. Hermanos, ¿qué somos nosotros sino simples hombres con el mensaje más poderoso? Pablo dice en 2 de Corintios 4:7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Una vida que recibe el evangelio, que abraza el mensaje, nunca es igual. La vida de estos pastores nunca fue igual. Versículo 20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ellos ya no eran más simples pastores, es decir, iban a seguir trabajando en su oficio, pero ahora se habían convertido en mensajeros y adoradores de Cristo. Tú y yo somos simples hombres, pero somos portadores del mensaje más grande de salvación. El mensaje que anuncia que el Hijo de Dios vino como un niño, pero murió en la cruz y resucitó al tercer día venciendo la muerte. Y por esa obra Él puede dar vida eterna al más vil pecador, de los cuales soy yo el primero, dice Pablo. Y yo también. Y tú también, ¿verdad? Su sangre tiene todo el poder para salvar, hermanos. Su nombre es sobre todo nombre y no hay pecado más grande ni infierno más grande que Cristo. El sacrificio, Él es el Salvador, el Rey y Señor. Y si tú estás aquí esta mañana, tú sabes que no eres salvo y estás escuchando estas noticias de gran gozo por primera vez, ellas son para ti esta mañana. No te quedes solamente en escuchar esas noticias. Así como los pastores, has oído el mensaje, créelo y ven a Jesús. Comprueba por ti mismo que Jesús es el Salvador. Esas buenas nuevas son para ti. Cree que Jesús vino a morir y a pagar por tu pecado. Confía en Él. Confía en su sangre para que no te pierdas. Ven a Cristo. Los pastores volvieron a su vida, pero esa alabanza que escucharon esa noche se ancló en sus corazones por siempre. El mensaje que escucharon, el gozo de la salvación que ellos recibieron, es el mismo gozo que tú puedes recibir si crees. Amada iglesia, no permitas que el mundo y su locura de festividad te arrastre. Que el mundo te robe el verdadero gozo. No permitas que el significado verdadero de la celebración de la verdadera Navidad se pierda o se entremezcle con otras cosas. No la entremezcles tú. No mezcles el oro con espejitos. Coloca a Cristo en el centro como la celebración de esta Navidad. Y que toda la gloria sea dada a Dios en las alturas. Gloria a Cristo, que nos ha dado su paz, paz verdadera, y nos ha dado su amor, amor verdadero. De eso se trata la Navidad. Así que feliz Navidad. Feliz Navidad. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, vivir asombrados, Señor, por ti, por tu obra, Señor. Siempre, Señor. Damos toda la gloria, Señor, a ti. Damos toda la alabanza a ti. Tú eres merecedor de toda gloria y honra, Señor. Gracias. Gracias por haber venido por nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, adorándote siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.